familia, bienvenidos a Encuentro Bíblico, un programa dominical a las 10 de la mañana. Es el servicio de la Iglesia Bíblica La Molina, una iglesia que es para toda la familia. Extrañamos el templo y ya llegará el momento de reencontrarnos. Por el momento les queremos pedir que sigan cuidándose y no bajemos la guardia. Esta mañana Dios nos trae nuevas lecciones. Nosotros aquí nos llevamos cada semana aprendizajes para poner en práctica. Todo basado en la Biblia, en la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos cómo ser un cristiano maduro, ¿no? Poniendo a la práctica lo aprendido, dejando atrás el pasado, dejando de afanarse por las cosas de la vida, sino enfocándose en nuestro tesoro que está en el cielo. Nos sentimos muy contentos de que se hayan conectado y les queremos pedir que participen activamente, comentando en las redes sociales, difundiendo el programa. Estamos para difundir la palabra de Dios, para ser y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Gracias les doy por haberse conectado, gracias le doy a Dios, toda la gloria sea para Él. Esta mañana comenzaremos nuestro programa alabando y adorando a Dios, así que los invito a cantar. ¡Vamos a adorar! Que la alabanza despierte nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, vienes a ser.
gracias a Dios, nuevamente hoy, domingo 11 de julio, estamos aquí en el encuentro bíblico. Y aunque esta ha sido una semana con sus pruebas y sus luchas, sin embargo, estando en el Día del Señor, quiero enviarle un abrazo fraterno a todos, animarlos. Dios está con nosotros, Dios es bueno, Dios conoce nuestras luchas, nuestras cargas, Él es nuestro ayudador. Así que vamos a poner las pruebas a un lado y vamos a concentrarnos en lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y para aprender, por favor, tomen nota de lo que necesitan: la Biblia, el cuaderno, el lapicero, juntar a toda la familia, prepararse todos y estar listos a participar. Lo repito cada domingo y hoy no va a ser la excepción. Cuando estábamos en el templo, y un pequeño paréntesis, espero que pronto volvamos, pero cuando estábamos en el templo, mientras iba predicando, ustedes me respondían amén, una que otra cosa. Ok, el día de hoy no se puede decir amén, no se pueden dar palmas, pero se puede participar a través de las redes. Entonces puedes y debes enviar tus mensajes por WhatsApp o por las redes. Tu participación hace más rico el encuentro bíblico, hace que sea un verdadero encuentro. Así que por favor, participa. ¿Listo? Muy bien. Cada domingo, desde que Dios nos trajo aquí al encuentro bíblico, cada domingo tratamos de comenzar echando una mirada a las cosas que han venido sucediendo en nuestras vidas. Hoy no quiero hacer la excepción. Hoy quiero, igual que en las semanas anteriores, comenzar mirando las cosas que han pasado. Y creo que por lo menos hay 3 o 4 elementos que debemos resaltar. En primer lugar, la crisis. La crisis que se agudiza y no se resuelve, y que nos lleva a una situación que no sabemos en qué va a terminar. En segundo lugar, el tiempo, que cada vez se va acortando, los plazos van llegando al final y el 28 de julio está aquí a la vuelta de la esquina, el día en que celebraremos el bicentenario de nuestro país, día en el que se instalará un nuevo gobierno, y creo que no ha habido en ninguna parte de nuestra historia una circunstancia como esta, en que los días se acerquen, el plazo se acorte y sin embargo la incertidumbre se mantenga. Por otro lado, yo creo que otro elemento que está allí marcado es este odio entre peruanos que no disminuye, que no mengua, que se mantiene firme. Y entonces, esta semana, mirando toda esta realidad, me he preguntado, ¿qué sentirá Dios de los peruanos? Esta es la pregunta con la que comenzamos hoy. ¿Qué sentirá Dios de los peruanos? Yo creo que para responder a esta pregunta hay que considerar por lo menos 3 factores. Por un lado, el infinito amor de Dios, ¿no? Por otro lado, la constante imperfección nuestra, que se confronta. Y en tercer lugar, lo que la historia bíblica nos enseña. Y cuando tú juntas estos 3 elementos, el amor infinito de Dios, la imperfección nuestra y el devenir de la historia bíblica, resulta que es fácil imaginar que a estas alturas de nuestra vida Dios siente tristeza por todo lo que nos está sucediendo, por las familias
que han tenido pérdidas, por los recursos que se malgastan, por la corrupción que crece y por este malentendido en el que todos estamos viviendo. Así que yo creo que debemos preguntarnos si alguna vez hemos considerado esa posibilidad, si alguna vez has pensado en que Dios se siente triste por nosotros. Sé que es una pregunta que puede sonar extraña, porque estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos de su amor. Entonces Él siempre ama, como si no tuviera espacio para otro sentimiento, para otra emoción. O estamos acostumbrados a pensar en el poder, en la justicia, en la ira de Dios. Pero esta mañana yo quiero que consideremos no el amor, no la ira, sino la tristeza de Dios. Una tristeza que no surge de su impotencia, porque Dios es todopoderoso. Una tristeza que es provocada por nosotros, por las personas del siglo XXI. Y entonces, mirando todo lo que nos sucede, considerando cómo nos sentimos nosotros mismos frente a esta realidad, el día de hoy, la lección de esta mañana tiene como título La tristeza de Dios. Más tarde, cuando estén conversando en familia y alguien les pregunte ¿qué hiciste temprano?, vas a responderles: estuve con el pastor Miguel y él nos estuvo hablando acerca de la tristeza de Dios. Y para tocar este tema que para algunos resultará extraño, quiero partir de una de las declaraciones más profundas del apóstol Pablo. Así que vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 4, versículo 30. Ya está en la pantalla y lo leo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está, dice: no contristéis al Espíritu de Dios. Ahora, los destinatarios primarios de esta carta fueron los creyentes de Éfeso, personas que antes habían sido paganos, gentiles, y que sin embargo habían comprendido el mensaje y habían comenzado un camino de fe. Ellos habían experimentado un cambio en la vida. Sin embargo, por más mérito que pudiéramos encontrar, al igual que nosotros, los destinatarios originales de estas palabras no eran perfectos. Y la imperfección era como una espada de Damocles que pendía sobre ellos y que amenazaba, la imperfección de ellos amenazaba con trastornar, reducir esa comunión con Dios, reducirla de una experiencia vital a una experiencia religiosa, rutinaria, hueca, vacía. Y frente a esa posibilidad, Pablo escribe este versículo. Y creo que lo escribe con dos intenciones. En primer lugar, para darles un consejo para ellos y un consejo para nosotros. Es posible, sin que nos demos cuenta, que provoquemos la tristeza de Dios. Pero en segundo lugar, este versículo es una advertencia
de la gravedad de cambiar esta experiencia vital de caminar con Dios por una experiencia religiosa, ritualista y vacía. Así que esta mañana yo quiero que consideremos que la tristeza de Dios es una posibilidad real, latente, y que esa tristeza es originada fundamentalmente por el espíritu religioso que no solo estaba presente en la ciudad de Éfeso y que era una amenaza para los hermanos allí, sino que está presente el día de hoy y que más que una amenaza es como el aire que respiramos y que de una forma y otra se expresa a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras prioridades. Por lo tanto, hoy quiero comenzar con una idea básica, con la premisa de toda esta lección. Toma nota, por favor. La tristeza de Dios es provocada por el espíritu religioso. A lo largo de la lección voy a desarrollar esta idea, pero quiero que quede como la premisa, como la base sobre la que vamos a construir toda nuestra reflexión. Una reflexión que se basa en este versículo que vamos a estudiar. Versículo que dice que Dios se puede entristecer y que esa es una tristeza provocada. Esa es una verdad. Pero si es una tristeza provocada, entonces tendríamos que preguntarnos quién puede tener el atrevimiento de provocar la tristeza de Dios y cuáles son las razones, los motivos que provocan su tristeza. Si encontramos una respuesta, una explicación clara a cada uno de estos puntos, y si el tiempo nos lo permite, al final de nuestra lección espero que tengamos un tiempo para reflexionar en la tristeza de Dios y en lo que ello significa para nosotros. ¿Ok? Listo. Está hecha la introducción. Ahora vamos paso a paso. La primera declaración. La tristeza de Dios es provocada. Su tristeza es provocada. Esta es la primera declaración de esta lección. ¿Qué significa? ¿Cómo la entendemos? Ok. Para comprender a Dios, esto de manera general, para comprender a Dios hay dos métodos. Puedes comprenderlo por revelación. Y por eso tenemos la Escritura, porque la Escritura es la revelación gráfica, escrita, de la verdad de Dios. Y cuando queremos comprender algo, tenemos que irnos a la Escritura para entender la revelación. Pero un segundo método para comprender a Dios es la analogía. ¿Qué significa eso? Que hay una semejanza entre nosotros y Dios. De hecho, desde el primer momento de la creación se dice que nosotros somos semejantes a Dios. Entonces, en base a esa semejanza, analizamos nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros sentimientos, los elevamos a la n perfección y por analogía podemos comprender a Dios. Ahora, este método, estos dos métodos, vamos a usarlos para entender el significado de esta frase primera. Su tristeza es provocada. Ahora, cuando vamos a la Biblia, que es el primer método, por ejemplo, encontramos este pasaje, Génesis 6:6. Mira lo que dice la Biblia. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Claro, el versículo da para pensar mucho. Pero lo que yo quiero señalar es que aquí aparece la tristeza de Dios.
Tristeza que si la traducimos al español literalmente significa dolor en el corazón. Ahora, este dolor en el corazón que Dios siente, según el versículo que estamos analizando, según la revelación a la que estamos acudiendo, es provocada por la humanidad. Así que cuando vamos por el camino de la revelación, encontramos que la Biblia dice que la tristeza de Dios siempre es provocada por la humanidad. Por eso su tristeza es provocada. Usemos el segundo método. Usemos el método de la analogía. Así que antes de hablar de Dios, hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros y de la tristeza. Porque la tristeza, en nuestro caso, es producto de una ofensa, es producto de un imprevisto, de una desgracia, o es el resultado de alguna insatisfacción que no logramos cubrir. Cuando esta tristeza se vuelve crónica, como en muchos casos, aparece la enfermedad del siglo XXI. ¿Y cuál es la enfermedad del siglo XXI? La depresión. No todos comprenden que la depresión es una enfermedad psíquica. Y entonces le dices a la persona deprimida, ánimo, olvídate de tus problemas, sigue adelante, pero no puede. Y no puede porque las ofensas, las desgracias y las insatisfacciones repetidas una y otra vez han sido el caldo de cultivo para una conducta enferma. Así es como surge la tristeza en nuestro caso. Hagamos la analogía. ¿Habrá algo en el caso de Dios que pueda ser una desgracia, un imprevisto? No hay nada que escape de su control. Por lo tanto, la tristeza de Dios nunca puede ser producto de una desgracia, de un imprevisto, porque yo soy imperfecto, pero Él es perfecto. Entonces, la tristeza de Dios podría ser el resultado de una insatisfacción, pero Dios es poderoso, todopoderoso, a Él no le falta nada. Así que la tristeza de Dios no es el resultado de alguna insatisfacción, es el resultado de una ofensa. Es entonces provocada por la humanidad. Quiero que se den cuenta que tanto la revelación bíblica como la analogía con nosotros nos lleva al mismo resultado. Nos lleva a señalarnos que su tristeza es provocada. No surge de un accidente, no viene por algo que lo frustre, no. La tristeza de Dios siempre es provocada. Y para que quede claro, vamos a los evangelios y vamos a echar una mirada a la tristeza que Jesús experimentó. Vamos, por favor, a Mateo 26, 37 y 38. Y dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, mira lo que dice aquí. Jesús les dijo, 2 puntos, presta atención. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús aparece triste. Jesús en este versículo se muestra profundamente triste. Pero tenemos que comprender la tristeza de Dios, la tristeza de Jesús, no es el resultado de la cercanía de la muerte, sino del abandono de sus discípulos, porque unos minutos después, esos discípulos habían de quedarse profundamente dormidos sin tener la mínima intención de perseverar en oración por lo menos 1 hora con Él. Así que en este versículo se repite lo que estoy diciendo hace buen rato, su tristeza es provocada.
Tú vas a decirme, Pastor Miguel, pero ¿y qué de la escena en el Getsemaní en la que Jesús tuvo un momento de angustia, de tristeza, casi de pavor, y llegó a transpirar como grandes gotas de sangre y llegó a decir, si es posible, pasa de mí esta copa? Ok, pensando en ese caso, quiero que mires la pantalla y me permitas leer esta declaración. No se entristeció por el dolor que los clavos iban a causarle, sino por la inmensidad del pecado y maldad que el género humano acumuló a lo largo de la historia. No se entristeció porque iba a morir y qué será de mí. No, Jesús sí se entristeció, pero se entristeció por la inmensidad del pecado y de la maldad que nosotros a lo largo de la historia universal hemos acumulado. Así que me parece que es importante que tú, que yo, que todos nosotros tomemos en serio la tristeza de Dios. No es una emoción que viene y se va. No, la tristeza de Dios tenemos que entenderla como consecuencia de nuestros actos, como resultado de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros olvidos. Y ese es el marco de nuestra realidad en la que Pablo escribe, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No le está hablando a los ángeles, no le está hablando a los animalitos, nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, poniéndonos como responsables, como los provocadores de ese sentimiento, en pocas palabras, para que no haya ninguna duda. Nosotros provocamos la tristeza de Dios, punto. Esa es la verdad. Nosotros provocamos la tristeza de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Nosotros provocamos la tristeza de Dios. No es una declaración que nos llene de orgullo. Por el contrario, es una declaración que muchos no están listos a hacer, que muchos no están listos a reconocer, que esperan que la reconozcan los más viles de los viles y los más malos de los malos. Y por eso, porque nosotros tenemos un gesto de superioridad moral frente a los que son peores, por eso me parece pertinente preguntarnos, ¿quién es responsable de la tristeza de Dios? Casi es una redundancia esta pregunta, pero hay que hacerla. ¿Quién es responsable de la tristeza de Dios? Ese es el segundo punto de la lección. Y para responder a esta pregunta, partamos de lo positivo. Porque hablando en positivo, la Biblia dice que Dios está buscando, no gente que lo entristezca, no, Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Adoradores cuyas oraciones le resulten como un perfume agradable. Eso es hablar en positivo. Por otro lado, la Biblia también dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debe tener el propósito de agradar a Dios. ¿Qué cosa estoy diciendo? Toma nota, por favor. Esta mañana, hablando en sentido positivo, estoy diciendo que nosotros, nuestro mayor privilegio consiste en honrar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, esa es nuestra misión. Para eso estamos aquí, para honrar a Dios. Y cuando pensamos en honrar a Dios, pues tenemos compañeros que honran a Dios. Porque, por ejemplo, los ángeles existen para alabar a Dios. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Y la naturaleza existe para alabar a Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y en los cielos anuncian las maravillas de sus obras.
los ángeles honran a Dios, la creación honra a Dios, pero el pueblo de Dios, nosotros, el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros somos los únicos que tenemos libre albedrío. ¿Y eso qué significa? Que depende de nosotros alabar o dejar de alabar a Dios. No, tú no alabas a Dios a la fuerza. Tiene que nacerte, tienes que desearlo. Y por lo tanto, solo hay dos opciones. Si no estamos agradando a Dios, entonces estamos provocando tristeza en su corazón. O lo uno o lo otro. O blanco o negro. Si no vivimos para agradar a Dios, ¿para qué estamos viviendo? Para provocar su tristeza. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿quién provoca la tristeza de Dios? Tenemos que mirarnos al espejo y responder nosotros, o mejor dicho, la iglesia. ¿Sí? Sí. La iglesia es la responsable de provocar la tristeza de Dios. Y como la iglesia está constituida por ustedes, por mí, por todos nosotros, entonces si eso lo reducimos a su mínima expresión, entonces soy yo quien es responsable de la tristeza de Dios. Así que tenemos que ir del nosotros al yo. Y por eso, cuando leemos lo que sucedió en la última cena, recordarán ustedes que Jesucristo dijo que uno de ellos, uno de los discípulos, lo iba a traicionar. Y entonces, uno a uno, los discípulos preguntaron, Maestro, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? Definitivamente, Dios se siente triste viendo todo lo que sucede. Jesús se siente triste. El Espíritu Santo está triste. Pero te toca a ti. Me toca a mí preguntar, Maestro, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? Porque la tristeza de Dios no viene por el hambre mundial o por el abandono de los niños o por la enorme injusticia que existe. No, mira, toma nota, por favor. La tristeza de Dios viene porque yo tengo la capacidad de cambiar el mundo cambiando mi corazón y mente, y sin embargo, teniendo esa capacidad, muchas veces prefiero pedir que el sistema cambie, que Dios haga milagros, y no quiero aceptar que para que ocurran cosas buenas, todo depende de mí. Todo depende de ti, todo depende de nosotros. No le echemos la culpa al sistema, no le echemos la culpa a la falta de respuestas a nuestras oraciones, asumamos nuestra responsabilidad, todo depende de mí. Y cuando lo vemos así, entonces es importante que tome la última parte de esta lección para preguntarnos cuáles son las causas de la tristeza de Dios. ¿Cuáles son las causas de la tristeza de Dios? Yo he hecho una lista de 7 causas que quiero compartir contigo. Las voy a leer mientras aparecen en la pantalla. Dios se entristece porque sé hacer lo bueno y no lo hago. ¿Entiendes? Se entristece porque tengo más amores de los que debo de tener. Debo de amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, pero yo amo a Dios y amo los valores, los placeres, las riquezas de esta vida. Entonces Dios se entristece porque tengo más amores de los que debo de tener. Número 3,
Dios se entristece porque no tomo en serio sus cosas, porque no le doy en la vida real el valor que tienen. Número 4, Dios se entristece porque considero que para vivir basta con mi criterio personal. Y entonces, en vez de sujetarme a la palabra, vivo bajo mi propio criterio, bajo mi propia lógica. Número 5, Dios se entristece porque no me canso de repetir los ciclos viciosos en los que estoy enredado. Como si no entendiera, como si no quisiera entender, estoy dándole vuelta a lo mismo y entonces Dios se entristece. Dios se entristece, número 6, porque me he quedado estacionado en una parte de la vida cristiana y no sigo creciendo, no sigo desarrollándome, no sigo aumentando en la fe. Me he quedado parado como si eso fuera todo, con una fe chata, pequeña, mínima. Y número 7, Dios se entristece porque en vez de crecer y alcanzar la madurez espiritual como predicaba el domingo pasado, yo estoy concentrado no en la madurez espiritual, sino en alcanzar el éxito terrenal. Esas son las razones por las que Dios se entristece. Y entonces puede ser que tú digas, pero eso es muy exigente, pero Dios es muy celoso, pero no considera que yo soy imperfecto, no se da cuenta de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. No, esa es una manera equivocada de pensar, porque Dios no se entristece porque seas imperfecto, no, Él sabe que lo eres. Él se entristece porque habiendo puesto todo en tus manos para que alcances una vida feliz y radiante, en vez de tomar tu herencia, te entretienes en lo que no te edifica. Entonces Dios se entristece por las malas decisiones que tomas. Dios se entristece porque en vez de que avances en la fe, estás esperando señales y como nunca llegan, terminas adormecido en tus sentidos espirituales. Dios se entristece porque teniendo capacidad para comenzar y terminar tu tarea, eliges vivir el momento sin perseverar. Y Dios se entristece porque Él ve cómo trastornas, cómo afliges tu vida cuando puedes recibir su consuelo y su fortaleza. Se entristece porque tomas decisiones sin consultarle. Se entristece porque sigues creyendo que vale más el orgullo que la humildad. En pocas palabras, Dios se entristece porque ve que te haces daño a ti mismo. Porque cuando no vives conforme a la voluntad de Dios, porque cuando no tomas en serio los principios y las prioridades de Dios, te haces daño a ti mismo. Te haces daño a ti mismo. Y entonces tú no encuentras una explicación a todo lo que te sucede, pero la verdad es que Dios ve todo lo que haces. Y entonces Dios se entristece porque nos ve cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué prioridades tenemos. Mira lo que voy a decir. Dios me ve, Dios te ve. ¿Estás de acuerdo? No, quiero que mires esta declaración. Dios me ve, Dios te ve. ¿Qué mira Dios cuando pone sus ojos sobre tu vida? Desde el fondo de nuestro corazón, el Espíritu Santo levanta su voz para decirnos, no me entristezcas, no quiero derramar juicio sobre tu vida, no quiero lastimarte o hacerte retroceder, no quiero disciplinar tu vida, quiero tu bien, quiero tu alegría, quiero tu canto, quiero tu felicidad. Dios me ve, Dios te ve. No sé si te has dado cuenta, pero en esta semana he sentido su mirada todos los días.
Y he sentido una profunda vergüenza y arrepentimiento porque teniendo el privilegio de vivir para honrar su nombre, me he distraído en las preocupaciones de la vida y me he dado cuenta que yo, el pastor Miguel, he sido motivo de la tristeza de mi Señor. Yo. Ahora te tengo que preguntar, ¿qué siente Dios cuando te ve? Esta es la pregunta que tienes que hacer. ¿Qué siente Dios cuando te ve? Qué lindo mi hijo. ¿O se siente triste? Porque si en esta mañana te das cuenta que estás provocando la tristeza de Dios, por eso Pablo dijo, no contristéis al Espíritu. Si en esta mañana te das cuenta que estás provocando la tristeza de Dios, entonces tienes que admitir que estás equivocando el rumbo de tu vida y que es necesario hacer cambios para alegrar el trono de Dios. Y esos cambios pasan, número uno, por integrarte a la iglesia sirviendo al Señor. Y número dos, por cambiar tu mente dejando la lógica mundana y comenzando a pensar como Cristo. Integrarte a la iglesia, cambiar tu mente. Integrarte a la iglesia, cambiar tu mente implica cambios radicales. Implica comenzar a ser diferente, llegar a ser semejante a Jesús. Por eso el propio Pablo, así como dice, no contristéis al Espíritu, luego va a decir, sed imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la tarea de nuestra vida, imitar a Dios, seguir su camino, creer en Él no de palabras, sino con nuestra forma de vivir. Y para imitar a Dios, el primer paso es entregar la vida, recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Y el segundo, tercero, cuarto paso es comenzar a obedecerle y arrepentirte y seguir obedeciéndole y arrepentirte y seguir obedeciéndole hasta que Dios haga una transformación completa en tu vida. Quiero terminar esta mañana invitándote a recibir a Cristo. Si esta es la primera vez que entiendes que eres tú quien está provocando la tristeza de Dios, quiero que ahí en tu lugar agaches tu cabeza y ores conmigo. Señor Jesús, esta mañana hemos tomado unos minutos para preguntarnos, ¿qué sientes cuando nos ves? ¿Qué sientes cuando ves a la persona que está conmigo en esta mañana? ¿Qué sientes cuando me ves? Señor, ya no queremos provocar tu tristeza. Queremos provocar tu alegría y por eso hoy, con nuestra boca y con todo nuestro corazón, reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida y reconociéndolo, te prometemos darte el primer lugar y obedecerte día tras día. Y si hay un día en que fallamos, Señor, vamos a ir a ti para pedirte perdón y para volver a obedecerte, hasta que se convierta en nuestro estilo de vida, hasta que nos cambies tan radicalmente que lleguemos a parecernos a Jesucristo y a cumplir con este principio: sed imitadores de Dios como hijos amados. Cambia nuestra vida, cambia nuestro destino. Señor, que nuestra vida sea para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Oraste conmigo? Escríbeme, por favor, envíame tu mensaje, dime qué cosa piensas, cómo te sientes. Si puedo ayudarte, lo haré con todo el amor del Señor. He terminado. El encuentro bíblico continúa y quiero que te quedes para el tiempo de alabanza, para los anuncios y luego para la pequeña IBE. Ha sido una bendición tener este tiempo con ustedes. Que la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, produzca un cambio que glorifique el nombre de nuestro Dios. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga.
prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a
Angelina y Daphne. Y hoy les queremos invitar a conocer la palabra de nuestro Padre Celestial de forma muy divertida en la pequeña IBE. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Bueno, los esperamos. Que Papito Dios los bendiga. ¡Mua! Te invitamos a participar de la campaña Tuve frío y me abrigaste. Nuevamente las damas en acción para apoyar a todos los niños del Hospital del Niño con gorritos, tejidos, con chalinas de polar. Cualquiera de ellos sea el material, sé parte de abrigar a un niño. Hermanos, los invitamos a compartir con nosotros tus pedidos de oración y orar juntos. Sí, hermanos, todos tenemos un motivo de oración, por trabajo, por salud, por protección familiar. Unidos, de la mano del Señor, somos más que vencedores. En esta oportunidad quiero invitarles a nuestra oración matutina los días martes, jueves y sábados a partir de las 6:30 de la mañana. Salmo 116, 2 nos dice, por cuanto Él inclinó a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Qué bueno es Dios. Amén. Hermanos, los saluda Víctor Y Janet. y en esta oportunidad deseamos invitarlos a participar en el tiempo de oración que promueve la Iglesia Bíblica de La Molina los miércoles a partir de las 8 de la noche. La oración es la piedra angular de la vida cristiana. Orar es reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y establecer una relación con nuestro Creador y Salvador. En la palabra del Señor en Tesalonicenses dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Hola, mi nombre es Geraldine y estoy a cargo del grupo de adolescentes, así que si tú estás entre los 13 y 16 años, te invitamos a ser parte de nosotros. Las chicas nos reunimos los martes y los chicos los días miércoles. Si quieres tener más información, no dudes en escribirnos. ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Somos Josué y Natalia. Y estamos aquí para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Instagram, En Facebook, en nuestra página web, que es www.ibelamolina.com.pe. Te esperamos, visita las redes sociales, comparte las publicaciones. Dales like. Y síguenos en las redes. Te esperamos. Bye. Vamos a orar para dar gracias a Dios por todos estos diezmos y ofrendas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en este día queremos elevar nuestra oración a ti para darte gracias por tu provisión diaria y asimismo también gracias porque pones en nuestros corazones el dar estos diezmos y ofrendas que te devolvemos a ti de todo aquello que tú nos das, bendito Dios. Gracias te damos por el sustento diario, por tu provisión y por el cuidado en nuestras vidas. Y por ello te devolvemos este diezmo y estas ofrendas, mi Señor, para que tú las multipliques y para que sean en beneficio para la propagación de tu obra, para el sustento de ministros, de pastores y para que la evangelización y el discipulado crezca cada día más y más. Bendito Dios, fructifica estos diezmos y estas ofrendas e igualmente danos la diligencia y sabiduría para ser buenos administradores del 90% de todo lo que nos das. Bendito sea tu nombre y gracias te damos, Señor, por tu sustento, por el pan de cada día, por tu provisión, porque tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Familia, aún no se vayan. Quiero recordarles que se paren el jueves a las 5 de la tarde, porque tenemos nuestro programa La Biblia Responde. 1 hora de preguntas y respuestas, 1 hora de inquietudes y reflexiones. Separemos este tiempo y aprovechémoslo para encontrar pautas que nos sirvan para nuestro diario vivir. También participen enviando sus preguntas. El pastor Miguel estará muy contento de poder responderlas basadas en la palabra de Dios. También no se olviden de participar en la campaña Tuve frío y me abrigaste. Más información en las redes sociales de la IBE La Molina y ver por ellos. Así que vayan a nuestro Facebook para saber toda la información y participar en esta campaña para abrigar a niños. Nos vemos la próxima semana en Encuentro Bíblico a las 10 de la mañana por UCI y nuestras redes sociales. Que tengan una bendecida semana, hermanos.